Esta es una crónica épica de sabiduría, poder y la búsqueda del propósito. Bienvenidos a la era del Reino Unido de Israel. La crónica de Salomón, el susurro de la sabiduría. El despertar en Gabaón. El humo del sacrificio aún flotaba en el aire de Gabaón, una neblina densa que parecía separar el mundo terrenal del celestial. Salomón, el joven rey, sentía el peso de la corona de David como una montaña sobre sus sienes. No era el acero de las espadas lo que temía, sino la fragilidad de su propio juicio frente a un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Esa noche, mientras el silencio envolvía el tabernáculo, una presencia llenó la habitación. No era un sueño ordinario, era una hendidura en la realidad. La voz de Dios no tronó, sino que resonó en los huesos de Salomón con una oferta que haría temblar a cualquier mortal: pídeme lo que quieras que yo te dé. Salomón no visualizó cofres de oro ni las cabezas de sus enemigos en bandejas de bronce. En su mente, una verdad comenzaba a germinar, una que más tarde escribiría con tinta y fuego. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Con las manos temblorosas pero el corazón firme, el joven rey respondió: da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Dios se complació. No solo le fue otorgada una mente capaz de descifrar los misterios del cosmos, sino que el cielo mismo decretó que su entendimiento superaría al de todos los sabios del Oriente y de Egipto. Salomón despertó, pero ya no era el mismo joven incierto. Sus ojos ahora veían más allá de las apariencias, veía los hilos invisibles que mueven las acciones humanas. Sin embargo, la sabiduría no es un tesoro para ser enterrado, sino una espada para ser blandida. Y la primera prueba de este filo divino no tardaría en llegar a las puertas de su palacio, cuando dos mujeres cruzaron el umbral con un solo niño y un grito de desesperación. El filo del entendimiento. El salón del trono estaba en silencio absoluto. Dos mujeres reclamaban al mismo bebé. Una mentía con la frialdad del hielo, la otra lloraba con el fuego del amor materno. Salomón no buscó pruebas físicas, buscó la naturaleza del corazón, pues él mismo escribiría: como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Traedme una espada, ordenó. El acero brilló. El comando fue partir al niño en dos. En ese instante, la sabiduría reveló la verdad. La verdadera madre prefirió perder a su hijo antes que verlo morir. Salomón sonrió, no por el poder, sino por la claridad. La justicia no era solo aplicar la ley, sino discernir la intención. Israel supo entonces que Dios estaba con él. Pero el conocimiento de Salomón no se limitó a juicios, empezó a observar la creación, las hormigas, los cedros, los vientos. Su fama cruzó mares, y mientras el templo comenzaba a erigirse, una sombra de advertencia cruzaba sus propios proverbios: hijo mío, atiende a mi sabiduría. Porque incluso el sabio debe cuidar sus pasos. La edad de oro y la dama sabiduría. Jerusalén se transformó. La plata era tan común como las piedras. Salomón se sentó a escribir, rodeado de escribas, destilando el cosmos en frases cortas. Personificó a la sabiduría como una mujer noble que clama en las plazas, ofreciendo vida. Proverbios 8. Bajo su mando, el reino era un jardín de orden. Pero el orden requiere vigilancia. Salomón advirtió sobre la mujer extraña, la seducción de lo prohibido que acecha en las esquinas oscuras. Sus pies descenderán a la Seol, escribía, mientras él mismo construía palacios para sus muchas esposas extranjeras. La tensión crecía. ¿Podría el hombre que mejor entendía el autocontrol controlarse a sí mismo? La arquitectura del templo era un espejo de su mente, perfecta, simétrica, sagrada. Pero los cimientos de un hombre no son de piedra, sino de voluntad. La visita de la reina de Sabá. Desde el sur profundo, entre caravanas de especias y camellos cargados de oro, llegó la reina de Sabá. No buscaba comercio, buscaba la verdad. Ella traía preguntas difíciles, acertijos diseñados para quebrar a cualquier intelecto humano. Salomón la recibió en el trono de marfil custodiado por 12 leones de oro. A cada enigma, él respondía con una luz que ella nunca había visto. El que posee entendimiento es de espíritu sereno. Proverbios 17:27. Ella quedó sin aliento al ver el orden de sus ministros y la paz de su reino.
Sin embargo, en el banquete real, Salomón empezó a sentir el peso de la saciedad. La abundancia, que él mismo describió como una bendición, empezaba a convertirse en una distracción. El sabio sabe que el exceso nubla la visión. El gran contraste, el sabio y el necio. En la mitad de su vida, Salomón compiló el núcleo de los proverbios. Su corte era un centro de aprendizaje mundial. Él observaba al perezoso y escribía, «Ve a la hormiga, oh perezoso». Observaba al soberbio y advertía, «Antes del quebrantamiento es la soberbia». Proverbios 16, 18. El rey no era una máquina perfecta, pero Salomón empezó a notar las grietas en su propia alma. Había acumulado caballos, oro y mujeres, tres cosas que la ley prohibía a los reyes. Su pluma seguía siendo divina, pero sus pies empezaban a caminar por los senderos que él mismo había marcado como caminos de perdición. La dualidad era épica. El hombre más sabio del mundo empezaba a actuar como el necio que tanto describía. El ocaso de los ídolos. Los años pasaron. El hombre que escribió, «Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia», Proverbios 3:5, cedió ante la presión de sus 700 esposas. En las colinas frente al templo de Dios, se alzaron altares a Quemos y Moloc. La tragedia de Salomón no fue la falta de conocimiento, sino la falta de aplicación. Sus proverbios ahora resonaban como una condena personal. El reino, antes unido por la sabiduría, empezaba a fracturarse por la idolatría. Dios le habló de nuevo, pero esta vez no con promesas, sino con una sentencia: el reino sería arrancado de sus hijos. El dolor de la pérdida inminente aguzó de nuevo su pluma. El regreso a la fuente. En sus últimos días, Salomón miró hacia atrás. La gloria del oro se había empañado, el perfume de las reinas se había desvanecido. En la soledad de su palacio, retomó sus escritos con una profundidad nueva, una mezcla de arrepentimiento y claridad absoluta. Comprendió que todo su conocimiento era vanidad de vanidades si se apartaba de la fuente. Escribió sobre el valor de una mujer virtuosa, Proverbios 31, quizás recordando lo que había perdido. Redescubrió que el nombre de Jehová es torre fuerte, a ella corre el justo y estará a salvo. Se dio cuenta de que la sabiduría no es un destino, sino un camino de retorno al temor de Dios. El legado de la tinta eterna. Salomón cerró los ojos por última vez, dejando un reino a punto de dividirse, pero un tesoro que jamás perecería. Sus proverbios no eran solo reglas, eran el mapa de la condición humana. El gran rey murió, pero su voz sigue gritando en las plazas de la historia. Al final, el hombre que lo tuvo todo y lo probó todo, dejó la conclusión más épica en el epílogo de su vida, que la verdadera sabiduría no es saberlo todo, sino reconocer a aquel que lo creó todo. Su vida fue el escenario donde la sabiduría y la necedad libraron su mayor batalla. Y aunque el trono de Jerusalén cayó, el trono de sus palabras permanece. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. La verdadera esencia de la sabiduría bíblica se resume en dos principios fundamentales que transforman el carácter. El primero, que sirve de portal a todo el libro, declara que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, Proverbios 1:7, una frase que no invita al miedo, sino al respeto profundo y al reconocimiento de que no somos el centro del universo, situando la humildad como requisito para aprender. El segundo, vital para la convivencia humana, advierte que la respuesta blanda aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor, Proverbios 15:1, un recordatorio pragmático de que el dominio propio y la mansedumbre son herramientas de poder más efectivas que la fuerza. Mientras el primero alinea nuestra relación con lo trascendente, el segundo nos da la llave maestra para la paz social, formando así un cierre perfecto para quien busca vivir con propósito y templanza. El ciclo de la sabiduría, un compás para la vida. A lo largo de este recorrido, hemos descubierto que la sabiduría no es un destino al que se llega, sino un hábito que se cultiva. No es coincidencia que el libro de los Proverbios se componga de 31 capítulos, una estructura perfecta que se entrelaza con el ritmo natural de nuestra existencia. Al haber exactamente un capítulo para cada día del mes, la sabiduría deja de ser un concepto abstracto para convertirse en un alimento cotidiano, una brújula que se calibra con cada amanecer.
Esta disposición numérica nos enseña que la prudencia no se adquiere en un momento de iluminación mística, sino en la constancia del día a día. El diseño de los 31 proverbios nos invita a un ciclo de renovación perpetua. Cuando terminamos el mes, no cerramos el libro, sino que volvemos al primer capítulo con ojos nuevos, enriquecidos por las experiencias de los 30 días anteriores. Es un recordatorio de que cada mañana nos ofrece una página en blanco y una nueva oportunidad para corregir el rumbo. En este calendario del alma, encontramos los dos pilares que sostienen toda estructura humana. Por un lado, aquel que nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, estableciendo que la base de todo conocimiento es la humildad y el reconocimiento de una verdad superior a nosotros mismos. Por otro lado, la advertencia práctica de que la respuesta blanda aplaca la ira, recordándonos que nuestro mayor poder no reside en la fuerza de nuestra voz, sino en el control de nuestro espíritu. Al cerrar estas páginas, comprendemos que los proverbios son semillas diseñadas para germinar en el terreno de la rutina. No importa si estamos en el primer día de un nuevo año o en el atardecer de un mes difícil, siempre hay un consejo esperando para ese momento preciso. La sabiduría está ahí, fraccionada en 31 dosis de realidad, recordándonos que el éxito no es más que la acumulación de decisiones sabias tomadas día tras día. Que este video no sea un final, sino el inicio de una práctica constante. Que cada día del mes encuentres en estas palabras el árbol que debiste plantar hace 20 años y la valentía para plantarlo hoy mismo. Porque al final de la historia, la sabiduría no pertenece a quien la lee, sino a quien tiene la disciplina de vivirla, un día a la vez, del 1 al 31.